Continuamos con su programa tierno y contundente. Recuerde sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, todo pegado a José Manuel Mesa TV, es nuestro Instagram. Y para todas nuestras redes, José Manuel Mesa TV. Nos puede contactar, darle like, compartir y sabemos que contamos con ustedes. Ayúdennos a seguir creciendo. Seguimos con Héctor Acosta de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y ahora vamos a hablar, él me habló de un panorama sombrío en el sector agropecuario. Con una posible llegada de la Fuerza del Pueblo al poder, yo quiero que él me hable qué puede esperar el sector agropecuario. José Manuel, mira, este gobierno vive dando palos a ciegas en el sector. ¿Cuáles son los palos que va a dar la Fuerza del Pueblo? Sí, pero muy brevemente quiero decirte lo siguiente. Ahora se han soltado con un programa... Pégase mal el micrófono. Con un programa, perdón. Pégase mal el micrófono. Okay. Con un programa de mecanización. Excelente. Nosotros somos los primeros que apoyamos todo lo que es tecnología e innovación. Porque claro, tenemos un líder que su norte es la tecnología, desarrollar el país en base a conocimiento. Claro, claro. Y conocimiento significa tecnología, innovación, cosas nuevas, sí, modernizar el país, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, eso está bien, ese programa, un programa con 200 millones de financiamiento que ojalá no se quede en una más de las promesas incumplidas de este gobierno, que se ha caracterizado en toda su gestión de anunciar cosas para el sector agropecuario que no se cumplen, José Manuel. Se quedan en el olvido. Pero suponiendo que se cumple, eso está muy bien. Ahora bien, yo le quiero hacer una pregunta a usted, José Manuel. Si usted está en el desierto y está en un estado de inanición, casi muriendo, porque tiene hambre y sed extrema, ¿qué es lo que usted necesita? Sobrevivir. Agua y alimentos. Sí, sobrevivir. Si usted le lleva una camisa no le resuelve nada. No, sobrevivir con alimentos. Este gobierno sale de repente, que un programa de mecanización, excelente, lo aplaudimos. Ojalá sea verdad y le den el dinero y se pueda aplicar mecanización. Que por cierto, hicieron un seminario sobre mecanización en la Cancillería, donde pusieron al presidente a decir que en su gobierno es que la mecanización de la caña ha alcanzado un 60% en algunos ingenios. Eso no es verdad. Cuando el gobierno del presidente Fernández, ya algunos ingenios de este país tenían más de un 60% de mecanización de su caña. Entonces pusieron al gobierno, pusieron al presidente a hablar tonterías. Siendo yo un imberbe, cuando entré al Consejo Estatal del Azúcar, que duré 16 años. Eso hace como 70 años, ¿verdad? Oiga bien. Uno de los primeros viajes que yo hice al exterior fue a ver todo el sistema de mecanización de la caña, de la Vanguard, voy a decir el nombre porque eso no lo va a afectar a usted, de la Vanguard. Y desde entonces... ¿La Vanguard? ¿Qué es la Vanguard? Vanguard, una de las principales compañías del mundo que se una compañía. A mecanización de la caña de azúcar. Y desde entonces, todos los ingenios del país, incluyendo el Estado, empezaron unos programas de mecanización. ¿Cómo van a decir que ahora en este gobierno fue que se alcanzó la mecanización de un 60% de la actividad de la caña en este país? Pero otra cosa que le voy a decir, la mecanización, que es importantísima, pero eso hay que enfrentarlo de manera integral. Aquí los grandes empresarios agrícolas tienen la mayoría de sus actividades mecanizadas. Cualquiera piensa que estamos en pañales de mecanización. No, en este gobierno que se ha avanzado menos. Por los gobiernos del presidente Fernández se avanzó un mundo en mecanización y automatización de los sistemas. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que enfrentar es lo siguiente. Por ejemplo, en el cultivo del arroz, que es el principal cultivo del país, el 45% de la producción nacional viene de pequeños productores de la reforma agraria que hizo Balaguer, que eso hay que admirarlo. Ese fue el principal beneficio de la reforma agraria, los parceleros de arroz. 45% del arroz que se produce y que no comemos es de los parceleros de reforma agraria. ¿Usted sabe cuál es el tamaño de la parcela de esos productores en promedio? 50 tareas. Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted mecaniza 50 tareas? Dígame. Bueno, entonces, ¿qué se necesita? Lo que tiene la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que tiene? Un plan integral en ese aspecto para socializar, sea vía cooperativa y como sea, los pequeños productores para que tengan una extensión de terreno unificada que permita la mecanización, aplicar tecnología, aumentar la productividad, reducir sus costos y por supuesto elevar su rentabilidad en sus operaciones. De manera que, mire, Fuerza del Pueblo es el partido
que está más organizado en este país. Fuerza del Pueblo ahora mismo pudiera ser un ejemplo a nivel mundial de lo que es un partido organizado. Nosotros estamos organizados en todos los estamentos, en toda la parte territorial del país y en todos los estamentos de la sociedad. Usted bien sabe que hicimos 2 congresos, sí. Uno que evaluó todo lo que es el contacto del partido con la sociedad para ver las expectativas de la sociedad en todas las áreas importantes y pequeñas, todas en general del país. Y sabemos cuáles son las expectativas del pueblo y qué es lo que necesita. ¿Ok? Después hicimos un congreso elector donde se organizó ya la parte estructural del partido a nivel territorial y cada área tiene una estructura territorial para trabajar en favor del pueblo dominicano. De más está decir lo que tenemos en la persona de nuestro líder, el presidente Leonel Fernández. No solamente es que una persona que tiene una experiencia extraordinaria, que tiene una capacidad extraordinaria, que tiene una relación internacional extraordinaria, sino que es una persona que fue quien modernizó este país en la parte institucional, que sentó las bases, oiga bien, en su segundo periodo de gobierno, para el desarrollo del país. El presidente Fernández puso el país como referente en Latinoamérica y el Caribe en la parte económica. O sea, nosotros éramos desconocidos. Y el presidente Fernández, oiga, con el equipo que tiene, ya tenemos estudiado todos los aspectos de la sociedad dominicana y cuáles son sobre todo las verdaderas necesidades y lo que este pueblo espera para su solución. En el sector agropecuario. Y por supuesto, en el sector agropecuario. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, nosotros tenemos nuestro plan de gobierno a nivel de detalle, que quizás este programa no sería el tiempo que nos queda suficiente para dar una explicación detallada. Ahora, lo que yo le puedo decir a usted una cosa, que el gobierno que más se preocupó por los productores agropecuarios fue el gobierno del presidente Leonel Fernández. Ya el presidente Leonel Fernández en sus intervenciones públicas ha dicho en 3 ocasiones ya, José Manuel, que desde que llegue al poder, que será en el 2028, con el favor del pueblo dominicano y la desesperación que tiene el pueblo por salir de este mal gobierno, va a declarar la agropecuaria de prioridad nacional. ¿Cuál ha sido el eslogan del presidente Fernández desde que incursionó en la política? Y dice que será siempre su eslogan: comeré primero. Así es. ¿Y de dónde viene la comida? Del campo. Y entonces eso refleja la importancia que el presidente Fernández le va a poner y le ha puesto en el pasado y le va a poner al sector agropecuario. Yo creo que esta situación de incertidumbre en los hogares que tenemos hoy día, esta situación de incertidumbre de los pequeños y medianos productores que viven una situación de desesperación realmente, José Manuel, eso da pena lo que están pasando. Eso va a desaparecer con la llegada del presidente Leonel Fernández, porque el presidente Leonel Fernández, aún en crisis alimentaria 2 que tuvimos en su gobierno, documentada por la FAO, aquí lo que hubo fue excedente de producción, porque puso todo el esfuerzo en los sectores, apoyando a los sectores productivos para que aquí se produzca todo lo que necesitamos. Y ahora, ¿cuál es la cantidad de arroz que estamos produciendo ahora? Mire, en el arroz, desde que en el gobierno del presidente Leonel Fernández se implementó lo que se llama el Programa Nacional de Pignoración en el 2006, aquí hubo suficiente arroz para toda la demanda nacional. Y en ocasiones nosotros exportamos en 3 años diferentes porque habían excedentes. El entusiasmo era tan grande con ese programa que se produjo más de lo necesario. ¿Y ahora? No, este gobierno ha vivido mintiendo. Ha dicho desde el Palacio Nacional, desde el primer año de su gobierno, que se produjeron 15 millones de quintales. Ahora, cuando terminó la degradación del DR Casta, que tiró un decreto que desde el punto de vista del DR Casta no es un decreto institucional, porque en un decreto multilateral todo el mundo tiene que estar de acuerdo para hacer una modificación. Bueno, pero bien, esa era la aspiración del país y de los productores nacionales. Estableció una cuota de 23.300 toneladas métricas procedentes de Estados Unidos libre de arancel, que era la última cuota que se trajo bajo la degradación del DR Casta, que entraba libre también. Y el resto va a pagar un 99% de arancel, pero ya los americanos están reaccionando. Ya en un arancel que puso el presidente Trump recientemente para todos nosotros de la zona,
los centroamericanos van a pagar un 10% y nosotros un 12.5%. Que fue un error de las aduanas. Y los productores, que no puso al día el gobierno. Y los productores americanos de arroz están así con el tema ese, porque en realidad cuando usted logra una cosa bajo un tratado, usted no puede prescindir de ella. Ahora bien, mire, nosotros tenemos que defender a los productores de arroz. Sí, oiga bien, defienda a los productores. No hay nada que sea mucho como para atender a los productores nacionales. Sí. Y este gobierno le miente mucho al pueblo. Ahora, oiga bien. No, deje eso para el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? A este hombre hay que controlarlo. Voy a hablar con la fuerza del pueblo, porque antes que lo manden para acá, lo manden con una chiquitolina. ¿Cómo es que le dicen? Pausamos y retornamos tierno y contundente.